Amen. We might change it to the practice of discipleship. The practice of discipleship. Our first scripture is Isaiah chapter 8. Práctica del discipulado. La primera escritura es Isaías, Verse 16, 8:16. capítulo 8, versículo 16. It's the only mention of the word disciples in the Old Testament. Es la única mención que encontramos de discípulos en el Antiguo Testamento. And it simply says, bind up the testimony, seal the law among my disciples. 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre tus discípulos. Seal the law or seal the Torah, Sella la ley, o sea, la Torá, which is the teaching, the instruction of Moses. la cual es la instrucción y enseñanza de Moisés. So there's so much in this one verse. Hay mucho en este primer verso. The only verse in the Old Testament that mentions the word disciples. Es el único versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que menciona este versículo. Bind up or seal the testimony. Ata o sella el testimonio. Bind up or seal the law word Ata o sella la palabra de Dios among my disciples. entre mis discípulos. God has always wanted to entrust the word of God, the secret of the word of God, the mystery of the word of God to his disciples. Dios siempre ha querido entregar el tesoro de su palabra a sus discípulos. Now, the idea of disciples, making disciples, discipleship is very common among us here at Shiloh Apostolic Company in Australia. El concepto de hacer discípulos es muy común dentro de nosotros aquí en Shiloh, Australia. It's the one of the basic foundations of our ministry over 16 and a half years now. Es la clave de nuestro ministerio durante 16 años y medio. And we can become familiar with it, over familiar. Y nos hemos familiarizado, quizás demasiado familiarizados con él. And we can make the same mistake of every generation of God's people of starting to camp around what we've already taught. Y hemos de tal manera encontrado que hay muchas personas que pueden acampar alrededor de esto que hemos enseñado. Instead of allowing what we've taught to measure us. En vez de enseñar algo que nos pueda medir. Because in fact the call to discipleship is stronger today than it was 16 years ago. Ya que el llamado a ser discípulos es más fuerte, más profundo que hace 16 años. It's very easy for us to take up something else other than making disciples. Es muy fácil para nosotros hacer algo diferente a hacer discípulos. And everything else we take up might seem perfectly good and we can even justify it from the scripture. Y inclusive lo podemos hacer de una manera imperfecta y desde las escrituras podemos probarlo. But I submit to you today Pero les pido y someto a the Great ustedes Commission hoy que la gran that Jesus comisión gave to his apostolic church que Jesús entregó a través de su iglesia apostólica was to go and make disciples. fue el de ir y hacer discípulos. Because even in the Old Testament, Porque aún en el Antiguo Testamento God made this awesome statement through Isaiah. Dios hizo asombrosos declaraciones a través de And chapter 8 of Isaías. Isaiah is a very messianic psalm. There's a number of references to Messiah. Y tenemos que es mesiánico totalmente Isaías. En todo su capítulo hace menciones de el Mesías. So we have to bring up disciples until the word of God is sealed in them. Así que tenemos que hacer discípulos hasta tanto la palabra de Dios esté sellada en ellos. If you turn a tap on, you expect to get water. Si usted abre el grifo, espera que salga agua. If you turn a disciple on, you expect to get the word of God. Ahora, si usted hace discípulos, no va a esperar que sea la palabra de Dios lo que ellos produzcan. Amen? But how many of us are living like that? Pero ¿cuántos están viviendo como eso? Where we're just making disciples wherever we are, wherever we go, whenever we sit down to eat, where we rise up to travel, whatever it is. Donde quiera que nosotros vayamos, tenemos la intención de hacer discípulos. Mientras estamos en alguna parte sentados tomando algo o mientras nos encontremos viajando, siempre estamos intentando hacer discípulos. Now, there are many references to disciple and disciples in the New Testament. Hay muchas referencias de discipular y discípulos en el Nuevo Testamento. And I just want to refer to a few of them in the book of Matthew.
Y quiero referirme a algunos pocos de ellos en el libro de Mateo, to help us to learn from Jesus para que aprendamos de Jesús how to make disciples. cómo hacer discípulos. So in Matthew 5, verse 1, Así tenemos que en Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesus saw the multitudes. Jesús vio la multitud He went up on a mountain. y fue hasta la cima de del monte, He sat down. se sentó, His disciples came to him, los discípulos llegaron a él and he opened his mouth and taught them. y abrió su boca y les enseñaba. And what he taught them we call the Sermon on the Mount. Y lo que les enseñó es lo que llamamos el sermón del monte. And so we could just stop right now and just study the Sermon on the Mount, and we'd only get about a quarter of the way through, or maybe only a tenth of the way through. Entonces podemos detenernos aquí y analizar lo que enseñó él en este sermón de la montaña, que es el nombre que le hemos dado. But without going into the Sermon on the Mount very much, Pero sin profundizar mucho en esta enseñanza del monte, if there's any order in what Jesus taught them, es orden lo que Jesús les enseñó, and I assume there is after hearing that last message about the order in the house, y fue lo que encontramos resumidos en la casa. the first thing he spoke to them about was their attitudes. Lo primero que les enseñó fue acerca de la actitud. So he addressed a number of attitudes. Entonces se dirigió su discurso a un número de actitudes. He addressed the importance of being poor in spirit. Él hizo hincapié en el hecho de ser pobre en espíritu. That means being humble enough to receive a fresh word every day, and even more than once a day. Y significa eso la suficiente humildad para recibir la palabra de Dios. Of not thinking we know it, but realizing we don't, becoming as little children to receive a fresh revelation of the kingdom of God. Y nos hemos dado cuenta de que si no nos hacemos como niños, no tendremos una revelación nueva, fresca del reino de Dios. He spoke about the importance of having an attitude of mourning, of weeping, of repenting, of realizing we're missing it still. We're still not living a kingdom life by a long shot. And the people around us aren't. And we need to be in mourning about that. Podemos darnos cuenta de que nosotros debemos de asumir una actitud de llanto, de dolor, de arrepentimiento, para que podamos recibir todo el mensaje que está en su palabra. He spoke about the inheritance that will be given to those who are meek. Y habló acerca de la herencia que recibirían aquellos que son humildes, To those who can practice self-control aquellos que pueden practicar el autocontrol and not flare up when somebody says something they don't like. y no molestarse cuando oye algo que otra persona dice. He spoke about the importance of having a hunger and a thirst for righteousness, not settling for anything less. Habló acerca de la sed que debía de tener de justicia y no de otra cosa diferente. He spoke about the importance of being merciful. Habló también de la importancia de ser misericordioso. He spoke about being pure in heart that we may see God. Habló de la importancia de ser puros de corazón, humildes de corazón para poder ver a Dios. He spoke about being peacemakers, true peacemakers, because of such are the sons. Y habló acerca de ser verdaderos pacificadores, porque esos son los que son hijos de Dios. He spoke about the attitude that we should take when we're persecuted for righteousness' sake. Y sobre la actitud que deberíamos asumir cuando somos perseguidos por la justicia del reino. He spoke about how blessed we are when we are reviled and spoken evil of by other men. Y habló también de cómo debíamos de funcionar, de comportarnos cuando fuésemos perseguidos por las injusticias de otros. And so that's all we're going to touch of the 3 chapters recorded in Matthew of the Sermon on the Mount. Y eso es lo que vamos a tocar en los 3 capítulos concernientes al sermón de la montaña. But if you want to know what are the important ingredients of making disciples, just teach the Sermon on the Mount to your disciples. Ahora, si quieren saber cuál es realmente la esencia de lo que significa edificar a los discípulos, enséñenle todas las actitudes que enseñó Jesús en el monte de los... I remember when we were quite some years ago in the mid-90s, some of us who are in RMA today, we were involved in a revival in a local church base here in our city, and it was very awesome. Y esto me recuerda hace algunos años, mientras nos encontrábamos relacionados con una iglesia no de tipo apostólica, pero de tipo denominacional,
sobre los momentos que se estaban viviendo en un supuesto avivamiento. And one of the elders of that church where we were serving said one day, I think in an elders meeting, we should be teaching from the Gospels more than we are. Escuché que uno de los líderes expresó lo siguiente: nosotros debiéramos de estar enseñando lo que está en los evangelios. There has been, or there was, a strong trend in the church, from my perspective, to be very much involved in the Pauline gospel. Pues, según mi perspectiva, pude apreciar que estábamos envueltos en otras circunstancias y motivaciones diferentes. This is for those who need to hear this. Es para aquellos que necesitan oír esto. So while Paul calls the gospel his own, it's never called the Pauline gospel. Pero lo que llamó Pablo su evangelio no es el evangelio que comúnmente se escucha. It's always the gospel of Jesus, the Messiah. Es siempre el evangelio de Jesús el Mesías. It's always the gospel of the kingdom of God. Es siempre el evangelio del reino de Dios. And so we need to be people who are very familiar with the gospel teaching of Jesus. Y nosotros debemos ser gente que estemos muy familiarizados con la enseñanza de quién es Jesús. And to learn the way of discipleship from Jesus. Y aprender el modo de discipulado directamente de Jesús. In Matthew chapter 8, verse 21, En Mateo 8:21, one of the disciples who was with Jesus said to him, uno de los discípulos que estaba con Jesús le dijo: Lord, let me go and bury my father. My father's just passed away. I need to go home and attend to the burial. Señor, déjame enterrar a mi papá que ha fallecido y necesito ir a sepultarlo. Now, one of our sisters mentioned the Burmese custom when Una somebody dies. de nuestras hermanas nos comentaba acerca de las costumbres que existían entre la gente de Burma cuando las personas fallecían. And with all respect Con todo respeto, for the African brothers watching this video, los hermanos africanos que están observando este video, be careful about the burial rites of your cultures. tengan mucho cuidado con lo que celebran cuando tienen un funeral. Because when this disciple asked Jesus permission to go home and bury his father, Porque cuando este discípulo le pidió a Jesús que le permitiera ir a sepultar a su padre, Jesus said, let the dead bury their dead. You come follow me. Jesús le dijo: deja que los muertos sepulten a los muertos, tú ven conmigo. Hallelujah. Then in chapter 8, verse 23 of Matthew, Luego en Mateo 8:23, the disciples were in a boat with Jesus on the lake. el discípulo estaba con él en el lago, Verse, en el 20, mar. verse 24 says, a great tempest arose on the sea. El versículo 24 dice que se levantó una gran tormenta en el mar. Jesus was asleep. Jesús estaba dormido. So he was with the disciples. Así que los discípulos Thought there was a big problem happening. se encontraban en un gran problema. Jesus was right there in their midst. Jesús mismo se levanta en medio de ellos mismos. The fact that he was asleep shouldn't have worried them. El hecho de que él estuviera dormido no debía preocuparlos, But it did. pero lo hizo. So they woke him up in terror. Pero solamente Lord, help us. inmediatamente fueron y lo levantaron y le dijeron: ayúdanos. And when the Lord woke up, what did he do in verse 26? Y el Señor se levantó, y ¿qué hizo en el versículo 26? He rebuked them for their little faith. Los criticó por su poca fe. They did not believe that a sleeping Jesus was good enough to save them in the storm. Solo pensaron que era suficiente con despertar a Jesús que en medio de la tormenta. Sometimes I think we think Jesus is asleep, don't we? Algunas veces nosotros mismos pensamos que Jesús está durmiendo. And so we shout at him just to make sure he's awake. Y en realidad, asegurémonos de que sí está despierto. And again, in some prayer meetings I've been in other countries, they really do shout at him all the time. En algunos sitios en India, la gente cuando escucha esto realmente grita. You know, Jesus may be asleep, Porque Jesús dormía, but he's asleep in our midst. pero If he is asleep, si duerme en medio de nosotros. so we should not worry. Así que no debemos preocuparnos. There's an important lesson of discipleship here. Sorry. There is an important lesson for us disciples. Es una lección muy importante aquí en esto de discipular. In Matthew chapter 9 and verse 10, En Mateo 9:10, the Lord was in a house with his disciples. el Señor se encontraba en una casa con sus discípulos, And
Where am I? 9, 10. Yes, and many ordinary folk, tax collectors and people not of a great reputation came to see Jesus in the house. Y otras personas y algunos con no muy buena reputación vinieron a ver a Jesús en la casa. So where does discipleship take place? Entonces, ¿dónde se originó, dónde tomó lugar I este heard discipulado? somebody say here today, well, we meet in the coffee shop down the middle of the city because we do discipleship in the marketplace. Pues nosotros también lo hacemos, por ejemplo, en las cafeterías y en el centro. Another one said we have our prayer meeting outside the public hall where we're going to meet. Y algunas veces en algún hall público donde nos vamos a reunir. And that's sort of what was happening here. Y todo esto está sucediendo aquí. Jesus and his disciples were in a house, but all these people, it says actually sinners came into the house. Así que en esta casa se encontraba todo tipo de personas, inclusive los pecadores fueron a ella. Nicholas shared about a sinner wanting to hop in his car last night and get a lift somewhere. Nicolás nos estuvo compartiendo acerca de lo que precisamente se llevó a cabo, el tipo de discipulado mientras se encontraba en su carro. And Nicholas was a little bit concerned. This guy might have a gun under his coat, or who knows? Y Nicolás estuvo preocupado por la persona que se So he asked que the se Lord what to acercó do. y le preguntó a Dios qué hago. He found the Lord was not even asleep. Así que encontró que Dios no estaba dormido. The Lord said, El Señor dijo, tell him you give him a lift as long as he listens to the gospel on the way. dígale que le voy a dar el chance siempre y cuando escuche del Evangelio mientras viajamos. That was a pretty good insurance policy. Eso fue un seguro de vida muy importante. And so when these ruffians, these sinners came into the house with Jesus, Entonces cuando estos rufianes y pecadores llegaron a la casa de Jesús, there were a few teachers and other ones around. y llegaron maestros y otra clase de personas. The Pharisees were there. Los fariseos estaban allí Of course, they were frowning. porque ellos estaban a la casa de saber qué él decía. They were judging a situation they did not even understand. Ellos juzgaron una situación que ni siquiera podían comprender. So remember, Jesus is with his disciples. Así que vean que Jesús se encontraba con sus discípulos. So he gave them a very practical instruction. Así que le dio una instrucción muy práctica. And it's there written for you. Y ahí está escrita para ustedes. And then the Pharisees had spoken to the disciples. Entonces los fariseos le hablaron a los Sorry, it was discípulos. the disciples of John had spoken to his disciples. No, perdonen, fue los discípulos de Juan. So the disciples from the other church came over to see the disciples of Jesus. Así que los discípulos de otra iglesia llegaron allí para encontrarse con los discípulos de Jesús. And basically said, why don't you guys do what we do? Y les dijo, ¿ustedes por qué no hacen lo que nosotros We're hacemos? disciples. Somos And we discípulos fast. y nosotros We ayunamos. notice you guys are never fast. You're always enjoying your meals together. Y vemos que ustedes nunca ayunan, siempre están comiendo juntos. It's a bit like that at Shiloh. It's very hard to fast at Shiloh. Es muy difícil en Shiloh hacer esto. Aquí la gente no ayuna. And Jesus gave a marvelous answer. Y Jesús le dio otra respuesta. He's answering his own disciples. Él le respondió a sus propios discípulos. Because John's disciples did not come to Jesus. They came to Jesus' disciples and confused them a little bit. Así que estos discípulos no fueron directamente a Jesús, los discípulos de Juan, sino que fueron a los discípulos de Jesús. No vinieron a él No, they actually directamente. did speak to Jesus. Sorry. Yeah, they did actually speak to Jesus. But this is the Realmente answer. le habló a Jesús. This is the answer Jesus gave them in verse 15. Esta es la respuesta que el Señor Jesús le dio en el versículo 15. Can the friends of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto está el esposo que está con ellos? So what sort of a relationship did Jesus have with his disciples? Entonces, ¿qué clase de relación tenía Jesús con sus discípulos? He loved them. Los amaba, They were his friends. eran sus amigos. He had a personal relationship with each one of them. Tenía una relación personal con cada uno de We get ellos. the impression he's very close to John, a younger man. Esta relación es muy significativa, especialmente con Juan, el apóstol We see he had a amado. different relationship with Peter. Vemos que tenía una relación diferente Often con Peter Pedro. was sparring with Jesus. Pedro siempre se estaba enfrentando a Jesús. And Thomas, Y Tomás, he was a bit of a wet blanket at times. y él pues a veces permanecía, Wet blanket, that means he brought a bit of
You know, for example, when Jesus said to the disciples, let's go up to Judea where Lazarus had died, Por ejemplo, cuando quiero que entiendan esto de Blanket, que cuando Jesús iba para Betania a la boda, a la casa de Lázaro, Thomas, being full of faith, said, Tomás, lleno de fe, dijo, well, we might as well go with him and die. nosotros iremos contigo y moriremos. You can see how Thomas set himself up, can't you, for what happened after the resurrection. Porque veamos cómo estuvo Tomás después de la resurrección. When you examine the relationship of Jesus and disciples, scripture by scripture, in the book of Matthew and all of the Gospels, Cuando ustedes pueden estudiar la relación que tuvo Jesús con sus discípulos en estos evangelios y en el libro de los Hechos, and even after the resurrection, y aún después de la resurrección, the disciples had cleared out up to Galilee. They'd given up a bit. los discípulos inclusive estuvieron a punto de dejarlo. Peter said to the other brothers with him, oh, I'm going fishing. Uno de los socios, de los hermanos, le dijo al otro, no, yo voy de pesca. This whole 3 years has just been too much for me. Let's go back to what we knew before. Ok, estos 3 años que han pasado han sido mucho para mí. Vamos a ver otra cosa. Vamos a buscarla. And 3 or 4 of the other brothers agreed, we're going with you. Y otros de los 3 o 4 hermanos estuvieron de acuerdo con él y le dijeron, sí, vamos contigo. But you know, they didn't get away with it, did they? Pero el otro no fue. When they came back into the shore, Pero, who's on the shore of the lake with a little fire going, cooking them breakfast? ¿quién estaba? Pero vieron a alguien en la orilla que estaba preparando el desayuno. ¿Quién podría ser? What sort of relationship did Jesus have with his disciples? ¿Qué clase de relación tenía Jesús con sus discípulos? You know, it wasn't just meeting for a class. No estaban solamente reunidos para recibir It una wasn't clase. just sitting and sharing the word with somebody. La actitud que tenemos cuando compartimos la palabra con alguien. It was doing life together. Estaban así viviendo una vida juntos. And yes, Jesus was always stretching the disciples. Y aunque Jesús siempre estaba reconviniendo a los discípulos, Sometimes he'd almost bang their heads together and give them a good talking to. y algunas veces tuvieron una relación más informal mientras conversaban entre sí. So the next reference is Matthew 9, 18 and 19. La siguiente referencia es Mateo 9, 18, 19. This is when the ruler of the Jews came to Jesus, asking him to come to his house and raise his daughter from the dead. Se refiere a la actitud que tuvo uno de los líderes que se dirigió a Jesús pidiéndole que fuera con él a ver a su hija. And the disciples tagged along. Y los discípulos They went with him. They weren't going to fueron miss con out. él. And at the same time, Y al mismo tiempo, the woman with the issue of blood came up behind Jesus and reached out and touched his garment. la mujer con el flujo de sangre llegó a tocar sus vestidos. And Jesus said, who touched me? Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? And the disciples, being really good minders, you know, good bodyguards, Y entonces los discípulos, siendo verdaderos amigos, buenos amigos, how could we know who touched us? A big crowd here. le dijeron, ¿cómo vamos a saber nosotros quién fue con esta gran multitud? So, you know, they were with Jesus, Vean, con Jesús maybe not always so helpful. no siempre todo es ayuda. At the end of chapter 9 of Matthew, En el final del capítulo 9 de Mateo, Jesus talks about the harvest. Jesús habló acerca de la cosecha. He was with his disciples. Estaba con sus discípulos. They'd been through many villages and cities of Israel, Había estado en muchas villas y muchos lugares de Israel, teaching in their synagogues, enseñando en sus sinagogas, preaching the gospel of the kingdom, predicando el reino de Dios, healing every sickness and every disease among the people. sanando todas las enfermedades en la gente. And Jesus was moved with compassion by the great need of the multitudes. Y Jesús fue movido a compasión por la gran necesidad de la multitud. He saw that they were weary and scattered. Se dio cuenta de que estaban Weary and scattered. Yeah, end of verse 30. estaban dispersos y And- cansados. Yes, and then Jesus turned to the disciples and said, Y Jesús luego se volvió a los discípulos y le dijo, truly the harvest is plentiful, but the workers are few. verdaderamente la mies es mucha
y los obreros pocos. Pray therefore to the Lord of the harvest Oren al Señor de la mies to send out workers into the harvest. para que envíe obreros a la mies. And so Jesus is showing that there's purpose in their training, there's purpose in their discipleship. Entonces vemos que Jesús se encuentra enseñándoles el propósito durante este discipulado. Discipleship is not an endurance test. El discipulado no es un examen de resistencia. Discipleship is not just getting through a course of study. No significa realizar unos cursos. Discipleship is learning to be like Jesus. El discipulado consiste en aprender a ser como Jesús. Discipleship is learning how to help others become like Jesus. El discipulado consiste en hacer que otros lleguen a ser como Jesús. So let's put our hands up to be laborers in the harvest. Vamos entonces a pedir que pongan obreros sobre la mies. So then in chapter 10 verse 1, Luego del versículo 10, versículo 1, Jesus called 12 of the disciples to himself, Jesús llamó a 12 de sus discípulos and he appointed them to be apostles. y les encargó, los nombró a algunos ser apóstoles. So now another phase of training is being offered to these 12 men. Ahora otra clase de entrenamiento es el que están supuestos a recibir estos 12 hombres. Now, please, I want you to listen for yourself today. Quiero que escuchen por ustedes mismos hoy. Where are you in discipleship? ¿Dónde se encuentra usted en el discipulado? Have you been discipled? ¿Ha sido usted discipulado? Have you proven that you can disciple others? ¿Ha usted sido probado para poder discipular a otros? Because I believe the Lord wants to challenge us Porque una vez que el Señor nos desafía and to get us more into rank and file and into proper training. y nos lleva a un entrenamiento adecuado, You know, we mustn't fool ourselves. nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. I don't really think that our own discipleship and our own ministry is yet to be anything like how Jesus trained those 12 and what he then asked them to do. Yo creo que nuestro ministerio consiste en levantar discípulos de la misma manera que Jesús hizo. We're on the way, Estamos en el camino, but there needs to be some readjustments. pero tenemos que hacer algunos reajustes. There needs to be some resetting of priorities. Tenemos que establecer nuestras prioridades, Because there's a great work to be done. porque hay un gran trabajo por hacer. And the day is more urgent than it was 6 months ago. Y la tarea es más urgente que hace 6 meses. I don't know whether you've noticed, but there's been a shift. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto ha sufrido un cambio. Here in Australia, there's been a shift. Aquí en Australia ha habido un cambio. When I was in Africa in 5 nations earlier this year, A principios de año que estuve en 5 naciones en África, I felt there was a shift yo creo que hubo un movimiento, hubo un cambio. and things were more serious. Y las cosas se llegaron a ser más serias. So we're closer than ever to the end of the age. Así que estamos más que nunca próximos al fin de los tiempos. Armageddon is much closer than we think. Está más cercano el fin de lo que nosotros podemos pensar. Now, you probably all think different things about what you mean by Armageddon. Ustedes podrán pensar de manera diferente. Armageddon refers to a great battle. Estamos enfrentados en una gran batalla Between the children of Satan and the children of God, entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. with lots of angelic hosts involved as well. Y aún los evangélicos también. And yes, at a certain point in that battle, I'm sure God will deliver us fully. Así que de esta batalla sabemos que el Señor nos va a liberar completamente. But it won't be before there are a number of casualties. Pero no sin que antes se produzcan algunas bajas. It's a real war. Es una guerra real. Some will be killed. Algunos serán muertos. Many will suffer persecution. Muchos sufrirán persecuciones. You'll be arrested. Serán arrestados. You'll be brought before tribunals, Serán llevados a los tribunales. even to defend why you believe marriage is between a man and a woman. Y aún, You'll be on trial for believing that. aún serán juzgados porque afirman que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Por defender esa creencia pueden ser encarcelados. You'll be offended. You'll be charged for offending the Islamic people. Ustedes serán juzgados por ofender a los islámicos, For daring to even quote what's in their book.
aún por citar lo que está en sus libros. You'll be put in jail for even quoting from this book about homosexuality. Aún serán llevados a la cárcel por citar acerca de la homosexualidad en este libro. Don't think it won't come here. It's already happened in Sweden. It's coming here. Ahora lo que está sucediendo en Suecia está viniendo a suceder aquí también. Simo knows of the leading pastor in Sweden who spent time in jail already for daring to say in public the scriptures against homosexuality. Simon nos estuvo contando que en Suecia un pastor fue llevado a la cárcel porque se levantó y dijo, según las escrituras, el matrimonio entre gay es una ofensa a Dios. In chapter 11, verse 1 of Matthew, En Mateo 11:1, it came to pass when Jesus finished commanding his disciples. así que tenemos que nos cita el tiempo que Jesús finalizó las instrucciones que dio a sus discípulos. Most modern Christians don't like to be commanded about anything. Muchos de los cristianos no les agrada que se les ordene algo. Most modern Christians want to make up their own mind about everything. La mayoría de los cristianos quieren hacer las cosas o tener las cosas de acuerdo a como ellos las piensan. Be careful that we're not guilty of building that wall that Nicholas spoke about in the house of God and saying, Lord, you stay over there and I'll stay over here. Vea que tengamos que cuidado en llegar a la casa de Dios y decirle, Dios, estate tú aquí que yo me vengo para acá. You see, in actual fact, there's no barriers, there's no limits on the one who will follow Jesus. Es un hecho que no hay barreras entre aquellos que siguen a Jesús. We're the ones who put the barriers on. Somos nosotros los que colocamos las barreras. And many of us are doing it, probably most of us are doing it most of the time. Y quizás la mayor parte de nosotros lo hacemos la mayoría de las veces. No, I'll do this, but I won't do that. No, yo hago esto, pero no voy a hacer lo otro. I'll go there, but I won't go there. Bueno, iré allá, pero no iré a otro lado. Call someone else, Lord. Es Call somebody else. llama a otra persona porque yo no lo voy a hacer. So Jesus was commanding his disciples. Así que Jesús estaba ordenando a sus discípulos. I think that Jesus was a fairly hard boss. Yo pienso que Jesús era un jefe fuerte. I don't find Jesus meek and mild, like I used to say in my little prayer, Gentle Jesus, meek and mild, look upon this little child. Yo no creo que Jesús fuera así tan suave para virar a un lado cuando yo no hiciera lo correcto. In chapter 12, verse 1 and 2, En el capítulo 12, versículos 1 y 2, Jesus and the disciples were walking through some grain fields, corn fields on the Sabbath day. los discípulos de Jesús estaban caminando por un campo sembrado de maíz. Well, I don't know whether it's corn fields, but it was something that had heads of grain to eat. Bueno, no puedo afirmar que sea maíz, pero podía ser porque tenían que arrancar espigas. And being somewhat religiously incorrect, Y habiendo algunos siendo enseñados de manera incorrecta, the disciples just picked the grain heads and started to eat. quiero decir lo contrario, que ellos habían sido enseñados de la manera correcta, por eso tomaron de las espigas para comer. They'd forgot it was the Sabbath day, Ellos se habían olvidado de que era el día del sábado. and it was regarded as work to pick a head of grain and chew it. Y sin embargo tomaron un grano de maíz del suelo y lo comieron. It wasn't the chewing, it was the picking. No era, el problema no era que estuviera allí, sino levantarlo para comerlo. So maybe if they just bent over and ate the grain off the head, it wouldn't have been work. Y aún asomarse y ver el grano y mirarlo para comer no sería inclusive aceptado. But you know, Jesus was able to turn everything, even perceived mistakes, into salient lessons. Entonces vemos que Jesús tomó todas estas equivocaciones para aclarar y enseñar lo correcto. So he's able to bring a deep lesson on understanding what the Sabbath really is. Para que entendieran de una manera clara y profunda lo que era el sábado. And he summed it up in verse 8 by saying, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Y les dijo que el Señor era inclusive Señor del sábado. In Matthew chapter 12, verse 46 to 50, En Mateo 12, del 40 al 50, there's another very hard lesson that Jesus teaches us.
46 al 50. Hay otra lección dura que el Señor Jesús nos enseñó. He was talking to the multitudes, Estaba hablando a las multitudes and his disciples were with him. y los discípulos estaban con él. And his mother and his brothers, his natural mother and brothers, came seeking to speak with him. Y su madre natural en la carne lo estaba buscando para conversar con él. And Jesus was not apparently aware of it, or he wasn't taking any notice anyway. Y parece que Jesús no se había persuadido de eso, o de todas maneras no le puso mucha atención. And when they told him, Y cuando le dijeron, he said, "Who is my mother? ¿quién es mi madre? Who are my brothers?" ¿Quiénes son mis hermanos? He was being very socially incorrect. Socialmente eso era muy incorrecto. Don't you think? ¿No lo creen? And then he looked at his disciples and said, Y luego miró a sus discípulos y les dijo, "Here are my mother esta es mi madre and my brothers. y mis hermanos, For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." porque aquellos que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo son mis hermanos y mis hermanas. So we're not talking about being rude and bumptious people, No estoy diciendo con esto que seamos gente ruda, but we are hearing the words of our Master Jesus. pero estamos hablando, escuchando la voz del mismo Jesús. We are his disciples. Nosotros somos sus discípulos. So maybe it's not just when a guy with a big coat on and looks a bit suspicious wants to get a lift with us that we should ask Jesus what to do. Y no solamente vamos a preguntarle a Jesús qué vamos a hacer cuando nos encontremos con un personaje todo raro, But maybe when we get that phone call from home, "Oh, you need to come quickly." o aún cuando recibimos un mensaje en el teléfono de casa diciéndonos, tienen que venir inmediatamente. You know, in John chapter 11, was it? Jesus got such a phone call. En, en, en Juan, John 11. en Juan 11, Jesús recibió una de estas llamadas telefónicas. Martha, the sister of Lazarus, rang him up and said, my brother's very sick and he's even died. Marta, la hermana de Martha. de Lazarus had died. de Lázaro, lo llamó y le dijo, ven porque mi hermano está muy grave. They lived down in Bethany, right near Jerusalem. Él no estaba en Betania, sino en Jerusalén. Jesus is up in Galilee, a couple of days' journey, at least by foot, probably more. Quizás 2 o más días tendría él que utilizar para llegar allí viajando a pie. But he waited a few days before he went. Pero esperó algunos días después que él pudo In ir. fact, the telegram that came said he's very sick, I think. Y Sick unto death, but he hadn't yet died. yo creo que él estaba enfermo, pero aún no había muerto. And Jesus purposely waited a few days before he moved. Y Jesús a propósito esperó algunos días más antes de moverse. In other words, folks, learn to ask God, what should I do? En otras palabras, hermanos, pregúntenle a Dios qué es lo que deben hacer. Learn to distinguish between the urgent and the important. Aprendan a distinguir lo que es urgente y lo que es importante. Live as disciples of Jesus Christ. Vivan como discípulos de Jesús. Yes, you'll suffer persecution for it. Él sufrió persecuciones por Yes, eso, you'll be criticized. y fue criticado. You'll be told you've joined a cult or something else. Y lo acusaban de que enseñaba cosas de culto y otras cosas más. But we need to be obedient to Jesus. Pero tenemos que ser obedientes a Jesús. In chapter 13, verse 10, En el capítulo 13, versículo 10, in the midst of Jesus beginning to tell these awesome parables in chapter 13 of Matthew, muy pronto a decir la parábola de Mateo 13, the disciples asked him, "Why do you speak in parables?" le preguntaron los discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? And Jesus said, "Because it's not for the people to know the mysteries of the kingdom, but it is for you." Porque no es para ellos que aprendan los misterios del reino, sino para cada uno de ustedes. And Jesus explained the more difficult parables clearly to his disciples in the house. Y Jesús de esta manera les enseñaba y les explicaba las parábolas más complejas, particularmente en sus casas. And you know that verse that Nick had as his text today, tell the house to the house. En el versículo que Nicolás citó hoy de dile a la casa de Israel, a la casa de la casa,
I wonder if any one of us here had ever thought anything about that verse when we read it. Yo pregunto que si algunos de ustedes alguna vez leyó de esta manera ese versículo. But you know, a few months ago, Peter Akek, one of our sons in Africa, sent us a draft copy of a book he'd written. Okay. Hace algunas semanas atrás, nuestro discípulo Peter Akek de África nos envió una comunicación bastante molesto. And he talked in it about telling the house to the house. Y él nos decía de que le dijéramos de la casa a la casa. I said to Nicholas, I don't quite know what he means, but this is awesome. Yo lo sé, yo le dije a Nicolás, yo no sé qué él quiere significar con esto, pero esto es asombroso. And now today, Nicholas has told us what it means. Y hoy Nicolás nos explicó qué era lo que él quería decir. See, Jesus explains the more difficult things of the word to one of us who's a disciple, to all of us who are disciples. Vean, Dios nos enseña las cosas más difíciles a nosotros, sus discípulos, a los discípulos. In Matthew 14, verse 12, En Mateo 14:12, John's disciples came and took the body of John away to bury it. los discípulos de Juan tomaron el cadáver de Juan para sepultarlo. So even with John's disciples, you see that they had a good relationship with their teacher. They cared for him and they did the right thing for him after his death. Aún vemos cómo los discípulos de Juan hicieron lo correcto con él. Llevaron su cadáver para sepultarlo en otro lugar. Esto nos indica la clase de relación que tenían los discípulos con Juan. In Matthew 14, verses 13 to 21, En Mateo 14, del 13 al 21, the disciples were with Jesus in the whole exciting incident of feeding the 5,000. nos encontramos a Jesús en el milagro maravilloso de alimentar a los 5,000. But we want to pick this story up in Mark chapter 6. Pero lo voy a tomar de el relato de Marcos capítulo 6. Because even though the disciples are with Jesus in the feeding of the 5,000, even though they were the ones who distributed the ever-increasing amount of food that was multiplying in their hands, Y a pesar de que los mismos discípulos fueron partícipes directos de este milagro, porque a ellos mismos les tocó repartir a cada uno, tomar en sus manos el pan In verse para 45. distribuirlos, they did not get it. ellos no lo entendieron. So Mark tells us this way. Así que Marcos nos dice de After esta that manera. awesome miracle, Después de todos esos maravillosos milagros, verse 45 of Mark 6, immediately he made his disciples, he made them get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitude away. y dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. You know, the margin says he invited them, but really it means he strongly urged them. Get in there, you guys. Bueno, él los invitó a que abordaran con él la nave, pero no los obligó. I think Jesus was somewhat distressed that while they'd been part of this amazing miracle, they were acting as thick as a brick, if you know what that saying means. Yo no me explico cómo se sentiría Jesús después de que esta gente había sido partícipes de tremendo milagro y ahora tuvieron esa actitud de incredulidad. Verse 46, when he had sent the multitude away, Jesus departed to the mountain to pray. Entonces ya les había leído ese verso. Now when it was evening, Y al venir la noche, the boat was in the middle of the sea, la barca estaba en el medio del mar, in the middle of the sea, en mitad del mar, it's night time, es de noche, there's no lighthouse with a beacon, no hay ningún faro, it doesn't say there's even a full moon, no ni siquiera había luna and llena. Jesus on the land, Jesús está en tierra, in fact he's up the mountain praying. en efecto, él está en la montaña orando. And verse 48 says, Y el versículo 48 up on the dice, mountains praying, y fueron a la montaña a orar, without a beacon light shining from the lighthouse, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, he saw them straining at rowing, for the wind was against them. y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con la gran fatiga porque el viento le era contrario. So then a few hours later, Así que algunas horas más he tarde, went for a walk on the water. fue y caminó sobre las aguas. He came to them walking on the sea.
fue a ellos caminando sobre las aguas. Remember, he set this up. Así que fíjese que él preparó todo este escenario. He pushed them to get into that boat. Get out of here, you guys. I'll look after the crowd. You get in that boat. Les dijo, los metió a todos en la barca y les dijo, vayan ustedes en la barca, que yo voy a quedarme aquí un rato orando. And then he's praying to Dad, Father, up on the hill. Y entonces se fue a orar allá en la montaña. What can we do? Me imagino que To se le get through preguntaba, to Señor, these guys. ¿qué puedo hacer con esta gente? Well, Father said, let's stir up a bit of a storm. Bueno, Padre, por favor, manda un poquito de tormenta. Leave them there long enough to get really scared. Déjalos que estén allí un rato, que se And then you asusten. just walk out on the water. Y después yo iré caminando en el agua. And that'll make them even more scared. Así que eso los aquieta. Because when they saw him, Porque cuando los vieron they supposed it was a ghost and cried out. y supusieron que era un fantasma y gritaron. For they all saw him and were troubled. Porque todos se encontraban en problema. But immediately he said, Pero inmediatamente él dijo, take courage, tengan ánimo, I am. yo soy. Yo soy. Yo soy. Do not be afraid. No temáis. You see, they didn't get the revelation through the miracle of the 5,000 being fed. Miren, ellos no habían entendido nada cuando vieron el milagro de la multiplicación de los panes con los 5,000. But when Jesus came walking on the water Pero cuando Jesús vino caminando en el agua and told them they didn't have to fear any longer, y les dijo que no tenían por qué temer más, I am. yo soy, I am. yo soy. That's what he literally said. Eso es lo que literalmente él dijo. Your Bible probably says, I am he, Su Biblia, or it is I. That's not what the Greek says. The Greek says, yo soy. Yo soy, I am. Exactly the same as in John 8:58. Jesus said before Abraham was, Yo soy. Yo soy. Lo encontramos también. And when Peter heard that, Cuando Pedro escuchó esto, at least Peter's getting the message now. por lo menos Pedro recibió el He didn't mensaje. recognize Jesus as the I am in the feeding of the 5,000. Él no lo identificó como el yo soy en la alimentación de los 5,000, But in the middle of the sea with the waves reaching up and splashing over the fishing boat, pero en medio de la tormenta, en medio del mar, con las olas sobre la barca, when he saw Jesus coming on the water cuando él vio a Jesús caminando sobre el agua and he heard Jesus say, I am, y escuchó a Jesús decir yo soy, he said, if you are, les dijo, si tú eres, command me to come. ordéname que camine a ti. Jesus got the revelation that Jesus wanted them to get. Pedro. Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. Then back in Matthew 14, De regreso en Mateo 14, so you know the story. Peter then started to fall over in the water and Jesus rescued him. bueno, ya ustedes conocen el resto de la historia, que Pedro se animó a caminar y se estaba hundiendo y Jesús lo levantó. And then they got into the boat. Luego subieron a la barca, The wind ceased. el viento cesó And verse 33 says, y el versículo, then those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. en el versículo 33 tenemos entonces que él dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo. See, so one of the great things about being a disciple is Una de las cosas que significa ser discípulo that you get to know who Jesus is. es que usted puede lograr saber quién es Jesús, That he's actually God manifested in the flesh. que realmente es Dios manifestado en la carne. Who's been absolutely thrilled when you've got that revelation? ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu cuando And who recibieron knows esa you need it many revelación? times? Y aún muchas veces yo lo You he know, recibido. remember, this is the same Peter who in another couple of chapters is getting the revelation, you are the Christ, the Son of the living God. Este es el mismo Pedro que hace 2 capítulos vimos que tuvo la revelación de quién era Jesús, el Dios viviente. So we're like our father Abraham. One revelation is not enough. Así que como nuestro padre Abraham, una revelación no es suficiente. We all need constant revelation, amen? Necesitamos revelaciones constantes, amén. And Jesus will not fail to give them to us if we'll continue in discipleship through thick and thin.
Así que solamente la podemos recibir la pudieron recibir si Jesús continuaba haciéndoles un discipulado. Then in Matthew chapter 15, verse 2, Luego en Mateo capítulo 15, versículo 2, this one is for Brother Lorimer. este es para el hermano Morima. Yeah, because the scribes and the Pharisees, I mean the leaders of the SDA church, came to Jesus and said, El hermano Morima se encuentra en la isla de Fiji, donde es él, y tenía unos fariseos, entre comillas, que estaban luchando contra la pura palabra de Dios. oh no, sorry, I meant the elders of the Pentecostal church. Se estaba refiriendo a los ancianos de una iglesia They pentecostal. came to Jesus saying, Vino a Jesús diciendo, why do your disciples not believe in the creeds of the church? I mean, why do your disciples transgress the tradition of the elders? le preguntaron, ¿por qué los discípulos creen tu palabra? No. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hallelujah. Jesus takes opportunity to teach the pure word of God. Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar la palabra pura de Dios. He didn't try to defend the disciples or excuse them. No trató de defender a los discípulos ni excusarlos, He went to the heart of the matter sino que fue al corazón del asunto and preached the pure word of y God. predicó la palabra pura de Dios. And he quoted from the prophets, Y él citó de los quoted profetas, from the commandments, citó de los mandamientos and he spoke very strongly to them. y le habló muy fuertemente a ellos. Well, I've got many more notes and my time is nearly out. Tenemos muchas notas, pero realmente el tiempo se ha agotado. But you know, I just encourage you to begin to do a fresh study of disciples in the Gospels. Los animo para que hagan un nuevo estudio acerca del discipulado según los evangelios And learn from the Master y aprendan del maestro how to make disciples. cómo hacer discípulos. You know, after the feeding of the 4,000, Miren, después de alimentar a los 4,000, which is in Matthew 15, 32 to 36, el cual está en Mateo 15, 32 al 33, again, the disciples played a major role. They were the ones who distributed the food as it kept multiplying. así que los discípulos jugaron un papel muy efectivo y principal, tomando los panes y repartiéndolos. Fueron parte principal de ese milagro. After that, they're going on another little boat ride together. Y luego nuevamente se regresaron juntos en una barca. The disciples are feeling quite tired. They just want to relax and enjoy the boat ride. Así que los discípulos no simplemente se sentaron a disfrutar del viaje. But Jesus challenged them. He says, beware of the leaven of the Pharisees. Así, y Jesús continuamente los agitaba y les pedía que dejaran la levadura de los... Or they said, why is he saying that? Oh, we forgot to bring the bread. Oh, we got nothing for our picnic lunch. We didn't keep any of the leftovers. O sea, que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y los mismos discípulos decían, oh, dejamos el pan, oh, dejamos esta otra cosa, oh, ¿qué vamos a hacer? And so he challenges them. He finally says, look, I'm not talking about bread. I'm talking about the doctrine of the Pharisees. Oiga, no se confundan. Yo no estoy hablando acerca del pan, estoy hablando acerca de la doctrina de los fariseos. Beware of doctrine. Beware of doctrine. Tengan en cuenta la doctrina. Find out where it comes from. Averigüen de dónde viene esa palabra. There is a true doctrine. Hay una verdadera doctrina. It's the doctrine of God. Es la doctrina de Dios, It's the teaching of the apostles. es la enseñanza de los It's apóstoles, the pure word of es God. la palabra pura de Dios. But beware of doctrines. Así que estén pendientes de la palabra. And then we'll finish in Matthew 16, Y terminamos con Mateo 16. or maybe one more. But in Matthew 16, that's the awesome story of Jesus asking his disciples, who do you say that I am? Allí encontramos una historia muy asombrosa acerca de Jesús preguntándoles a los discípulos, ¿quién soy yo? And then straight after that wonderful revelation that Peter got, Y aún inmediatamente después de esa revelación que Pedro tuvo, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem to die. él les enseñaba que debía de ir a Jerusalén a morir. Folks, if you haven't understood it yet, there's a time for suffering, and it is now because it's a necessary part of discipleship.
Amados, si ustedes no han enfrentado esto, recuerden que es necesario enfrentarlo, And porque es una parte del discipulado. when Peter stood in front of Jesus, no, Lord, we don't want you to go and die in Jerusalem. Entonces recuerden cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros no queremos que tú vayas a morir a Jerusalén. Jesus rebuked him and called him Satan. Jesús lo reprendió y le dijo, Jesus was not very correct, was he? oye, es una broma australiana. Imagine calling your most favorite disciple Satan. Así que, aunque aunque era de los de los discípulos favoritos, no se escapó del regaño tampoco. But you know, the same Peter, Aún el mismo Pedro, a few days later, unos días más tarde, Jesus takes him up on the mountain for the transfiguration. Jesús lo llevó al monte para que viese la transfiguración. So it's natural, it's normal for disciples to get into trouble with Jesus occasionally. Encontramos que es muy común que los discípulos se metieran en dificultades, se encontraran con dificultades con Jesús. If you don't know the discipline of the Lord, you need to ask him for it. Y si nunca lo has tenido con el Señor, tienes que pedírselo. Because it's actually necessary for us to be chastened. Porque es necesario que nosotros seamos probados, Because sacudidos. otherwise we can become smug. De otra manera solamente nos convertiremos en bruma And the next thing we'll be religious with our own doctrine. y seremos religiosos con nuestra propia doctrina. Hallelujah. Gloria a Dios. Jesus used every opportunity Jesús utilizó toda la oportunidad posible to further the discipleship of his disciples. para discipular a sus discípulos. The final one is in Matthew chapter 18, El último lo encontramos en Mateo 18, verses 1, the whole chapter. del verso 1 y todo el capítulo. Because Jesus just doesn't tell us what to do, Porque Dios no nos dice qué hacer, he tells us how to do it. Él nos dice cómo hacerlo. And this is what one of the brothers even said to me recently. Y eso algo que uno de los hermanos me dijo recientemente. He said, I know what to do, Yo sé qué hacer, but I don't know how to do it. pero no sé cómo hacerlo. And it was even that comment that really challenged me. Y fue ese comentario lo que realmente You can be me involved. motivó. You can be involved with us here at Charlotte or wherever you're involved and even see yourself as a disciple, but not being taught how to do it. Ustedes pueden estar aquí con nosotros en Shiloh involucrados como discípulos en hacer las cosas, pero también cómo hacerlas. May the Lord help us Que el Señor nos ayude to be disciples, ser discípulos for better or for worse, para el provecho de sus obras, for richer or for poorer, para riqueza o para pobreza, in sickness and in health, en salud y enfermedad, until we meet the Lord face to face. hasta que nos encontremos con el Señor cara a cara. Amen. Amén.